Grandes obras del arte español del Renacimiento y el Barroco en su contexto internacional. Este es el sugerente título del curso de enseñanza abierta que proponen desde la Facultad de Geografía e Historia a todas las personas interesadas por el arte. En los siglos XVI y XVII se crearon algunas de las obras más famosas del arte español. Son obras que no pueden estudiarse aisladas, sino en el contexto histórico, cultural y artístico que explican el porqué de su valoración por el arte universal. El emperador Carlos V, el hombre más poderoso de la primera mitad del siglo XVI, fue un apasionado de las artes y convirtió al pintor veneciano Tiziano en el único retratista. Tiziano es uno de los protagonistas del arte occidental y el pintor más aclamado de su tiempo, con una relación privilegiada con los monarcas españoles. La vida y el arte de Tiziano guardan estrechas relaciones con la España del siglo XVI por su trato con Carlos V y Felipe II y los continuos encargos que estos le hicieron. La vinculación de Tiziano con la corte española constituye un episodio más de nuestra historia. Por eso queremos conocer la relación del pintor con España. Santiago Arroyo es doctor en Historia del Arte, especializado en pintura veneciana y también es profesor colaborador del curso del programa de enseñanza abierta Grandes obras de arte español del Renacimiento y el Barroco en su contexto internacional. Hola, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Lourdes, ¿qué tal? Santiago nos propone hoy el tema de Tiziano y el coleccionismo de pintura veneciana en España. Yo creo que para empezar sería interesante que nos dieses a conocer la figura de este pintor veneciano, de Tiziano. ¿Quién era Tiziano? Bien, Tiziano llega a Venecia siendo niño, tras haber pasado su infancia en su ciudad, en su pueblo natal, que es Pieve di Cadore, y se encuentra con una Venecia en la que se está dando una verdadera revolución pictórica. Esta revolución pictórica aparece protagonizada por un pintor que es Giorgione, que aunque parece que no tiene mucho éxito de cara a los encargos públicos en la ciudad, sí que se va a hacer con toda una clientela de patricios venecianos que le van a empezar a hacer una serie de encargos a través de los cuales Giorgione va a revolucionar en varios aspectos la pintura veneciana. No solo a nivel formal, como puede ser con una aplicación de la pintura mucho más suelta, con una pincelada más diluida, que va a crear efectos pictóricos muy curiosos y que va a reivindicar, en cierto modo, una nueva manera de aplicar el color, una característica intrínseca de la pintura veneciana, sino que además también tipológicamente y temáticamente va a revolucionar géneros tales como puede ser el retrato, como pueden ser los cuadros de temática alegórica, con cuadros en los que hay mucha doctrina filosófica y cuyo profundo alegorismo hace que a día de hoy obras como La Tempestad o como Los Tres Filósofos sigan siendo muy discutidos sus significados. Y también va a regenerar, o mejor dicho, reinventar tipos de pintura como puede ser también la pintura de desnudos, ¿no? Y digamos que todas estas innovaciones de Giorgione, tanto a nivel formal como a nivel temático, las va a saber adoptar Tiziano, las va a saber interiorizar y sobre todo las va a saber actualizar y en cierto modo reproponer. Y eso va a ser lo que durante una serie de años, durante la segunda década del siglo XVI, vaya a proponer Tiziano. Esto es, Tiziano poco a poco, gradualmente, se va a ir convirtiendo en el pintor más importante de Venecia. Primero haciéndose con los encargos de estos patricios venecianos que encargaban obras a Giorgione, y luego, a diferencia de Giorgione, también sobre la propia Venecia, de cara a los encargos públicos, va a heredar la pintura más oficial de un artista que es Giovanni Bellini, el maestro propiamente dicho de Tiziano, y se va a convertir en el pintor oficial de la Serenísima República de Venecia, con una serie de encargos tan prestigiosos como cuadros de altar, destinados a las principales iglesias venecianas, como los Frari, o a través de encargos directos al Palacio Ducal, el centro de gobierno veneciano. De esta manera, Tiziano se va a hacer con una fama
que le va a proyectar enseguida, durante los años 20 y ya sobre todo en los años 30, hacia las cortes italianas. Primero la corte de Ferrara, luego también la corte de Mantua y finalmente, después de una estrategia muy bien pensada, pues su fama va a llegar a oídos de Carlos V y Carlos V le va a reclamar le va a solicitar. Entonces, ¿cómo empezó y qué caracterizó la relación entre Carlos V y Tiziano? Pues Carlos V tenía un interés por el arte de Tiziano que sobre todo privilegiaba, digamos que Carlos V estaba interesado en la retratística de Tiziano. Tiziano había sabido desarrollar muy bien las intuiciones de Giorgione, como hemos dicho antes, y había creado un retrato que privilegiaba pues, bueno, la captación psicológica, ¿no? de los modelos de sus retratos. Tiziano desarrolló este modelo de retratística y con el paso del tiempo, sobre todo también teniendo en cuenta que había ido retratando, ¿no?, a muchos duques y a muchos nobles de las cortes venecianas, pues creó una especie de retrato áulico que se convertiría en una referencia para los siglos posteriores, para la retratística tanto del siglo XVI como del siglo XVII. En ese sentido, Carlos V quedó atraído por los retratos de Tiziano y en un primer momento le interesó de Tiziano solo la retratística. De hecho, hay muchos documentos en los que se ve a un Carlos V que solo quiere retratos de Tiziano. Tiziano trata de colarle una Venus desnuda, por ejemplo, y a Carlos V pues prácticamente no le interesa. De hecho, no se sabe qué pasó con esta Venus desnuda, de la que Carlos V parece hacer caso omiso. Y lo que es curioso es que también Carlos V, después de ver los retratos de Tiziano, después de haber sido retratado por él en un cuadro hoy perdido, pero que conocemos por una copia de Rubens, que le muestra en armadura durante su coronación imperial en Bolonia en el año 1530, pues trata de hacerse de manera exclusiva con los servicios de Tiziano y de atraerle, de hecho, a España, atraerle a la corte imperial, oferta que Tiziano, pues bueno, sabe regatear porque no quiere moverse de Venecia. Cierto es que poco después, junto con estos retratos, a Carlos V también le van a empezar a interesar otra serie de obras de carácter devocional, algunas vírgenes, un Ecce Homo. Y precisamente estas dos vertientes de la pintura de Tiziano, tanto la retratística como la pintura devocional, se van a confluir en el que sea probablemente el último cuadro de Tiziano para Carlos V, que es La Gloria, un cuadro en el que vemos a Carlos V haciendo frente a su juicio final, ¿no? De que de esta manera pues mezcla ese retrato, puesto que aparece Carlos V representado con varios miembros de su familia y por otro lado, por supuesto, la connotación religiosa a través de la presencia de la Trinidad, de la Virgen, de San Juan Bautista y de toda una serie de santos que conforman esa visión de la gloria. O sea que estas son las cuestiones que interesaron a Carlos V para atraer a Tiziano a la corte española. Pero ¿cómo fue la relación de estos dos hombres de la historia? Afortunadamente, la documentación que ha sobrevivido de los contactos entre Tiziano y la corte española pues permiten documentar muy bien, ¿no?, la relación entre Carlos V y Tiziano y luego entre Felipe II y Tiziano. Digamos que tanto el pintor como el emperador se reunieron después de ese 1529-1530 en que se conocieron, pues en todas las ocasiones en las que el emperador tuvo que viajar a Italia. No se vieron nunca en Venecia, se veían siempre en ciudades como Bolonia o Buseto, etcétera, etcétera. Y gracias a esta documentación, pues bueno, sabemos los encargos que se hicieron durante estos encuentros, sabemos de encargos en los que también tenían mucho protagonismo los embajadores imperiales que que representaban a Carlos V en Venecia. Y de entre todos estos encuentros y de entre todo este contacto puede merecer la pena destacar la invitación que Carlos V hace a Tiziano de viajar para reunirse con la corte imperial en la ciudad alemana de Augsburgo. Es un encuentro que va a suceder en el año 1548 y que va a tener como momento central la realización del cuadro de Carlos V en Mühlberg, un cuadro que Tiziano pinta en la ciudad alemana. Es un cuadro ecuestre en la que se ve a un Carlos V vestido de armadura, de cuerpo entero, y a caballo, que también se va a convertir en un modelo de referencia para todos los artistas posteriores. Y si nos fijamos, pues artistas como Rubens, como Van Dyck, como el propio Velázquez, pues van a continuar con esta tradición del retrato ecuestre a raíz de esa obra de Tiziano.
No solo viajará Tiziano en 1548 a Augsburgo para reunirse con Carlos V, sino que también viajará unos años después, siempre a Augsburgo, entre 1550 y 1551, aunque esta vez sí que se piensa que el que realizó la invitación no fue Carlos V, sino su sucesor, Felipe de Augsburgo, futuro Felipe II. Hemos visto entonces cómo Tiziano fue convirtiéndose en el pintor favorito del emperador, especialmente en calidad de retratista. A Carlos V le sucede en el trono su hijo Felipe II. ¿Continúa entonces la relación del pintor veneciano con la corte española? ¿Qué diferencias existieron entre las relaciones entre los dos monarcas con Tiziano? Bueno, Felipe II mostró un interés más global por la producción de Tiziano. Si Carlos V había buscado sobre todo la retratística y cierto tipo de obras devocionales de Tiziano, Felipe sí que mostró un interés hacia otros temas, tales como, por ejemplo, la mitología. De hecho, Tiziano le pintó una serie de cuadros conocidos como poesías, que son cuadros de contenido mitológico, que se centran en las metamorfosis de Ovidio y que tienen la peculiaridad de presentar temas de profundo impacto dramático, tragedias, pero mediante la realización de desnudos, esto es, reivindicando un erotismo que en la pintura veneciana pues había inaugurado Giorgione. Siempre el modelo de Giorgione tiene que ser considerado a la hora de hablar de la pintura veneciana, ¿no? También hizo una serie de encargos destinados al monasterio del Escorial. Recordemos que fue el gran proyecto artístico de Felipe II y que estuvo muy, digamos que sí que hubo una serie de encargos por parte de Felipe II a Tiziano, pues de pintura devocional para decorar ese monasterio del Escorial. También la documentación nos permite muy bien trazar cuál es la historia documental de la relación de ambos personajes, y lo que sí que es curioso es que, a diferencia de Carlos V, Felipe II sí que va a ver muy poco a Tiziano. Digamos que quizá por eso la retratística va perdiendo protagonismo en la relación que establece con Felipe II, porque Felipe II, la última vez que va a ver a Tiziano va a ser en el año 1551. Y eso va a ser así hasta la muerte de Tiziano Vecelio en 1576. Con lo cual, durante gran parte de su relación, esta no va a ser física, sino que va a ser a través de las cartas, que como vemos son fundamentales para reconstruir la historia personal de estos dos personajes. La mayor parte de la obra del pintor se encuentra conservada en grandes museos del mundo y es especialmente importante la colección del Museo del Prado. ¿Podríamos decir que Tiziano es el responsable de que haya tanta pintura veneciana en el Museo del Prado? Sí, desde luego que sí. No solo por los encargos directos que, como hemos visto, les hacen tanto Carlos V como Felipe II, sino porque Tiziano fue muy coleccionado por los reyes austrias de la centuria siguiente, sobre todo por Felipe IV. Y no solo Tiziano, sino en general todos los pintores venecianos que un poco se vieron beneficiados, ¿no?, por el prestigio de Tiziano y de su relación con España. De esta manera, pues, podemos decir que el Museo del Prado tiene tanta pintura veneciana no porque hayan buscado la pintura veneciana, sino porque es el modelo veneciano el que ha dictaminado cómo son las colecciones a día de hoy. Bueno, lo que fueron las colecciones reales y lo que hoy es el Museo del Prado. Por eso se habla tanto del influjo de Tiziano y de todos los venecianos, Tintoretto, Veronés, sobre un artista como es Diego Velázquez, ¿no? Que de hecho Diego Velázquez conoce muy bien la obra de los venecianos. De hecho, él, durante sus viajes a Italia y en concreto durante sus estancias en Venecia, sabemos que compra cuadros de Tintoretto, de Veronés para Felipe IV, que hoy han acabado pues en el Museo del Prado. Sabemos que sintió un interés muy profundo por el lavatorio de pies de Tintoretto, una obra que él mismo coloca en el Escorial y una obra que estudia mucho y cuyo planteamiento en perspectiva fue determinante para la ideación de un cuadro como es Las Meninas. ¿Y cuáles son las obras más importantes de pintura veneciana que conserva el Museo del Prado? Es una pregunta difícil, dada la cantidad de obras de calidad, ¿no?, tanto de Tiziano como de Veronés, como de Tintoretto, como de Lorenzo Lotto y de otros tantos artistas venecianos que hemos tenido la suerte de reunir, ¿no?, en el Museo del Prado. Yo destacaría, ya hemos hablado de dos obras que son el Carlos V en Mühlberg,
el retrato de hueste del emperador, hemos hablado de la gloria de Tiziano para también Carlos V. Y por lo que respecta a Felipe II, sí que merece la pena destacar, por ejemplo, las poesías, una serie de lienzos que, como hemos dicho, tienen un tema mitológico, y en concreto me gustaría pues señalar el Venus y Adonis, ¿no? Una pintura de contenido muy dramático, puesto que la diosa del amor, Venus, aparece conteniendo a Adonis en un momento muy trágico, porque nosotros sabemos, porque así lo cuentan las Metamorfosis de Ovidio, que Venus y Adonis se están despidiendo por última vez, porque el mito indica que después de esa relación amorosa que habían mantenido ambos, Adonis partirá a la caza y morirá embestido por un jabalí. De tal manera que lo que hace Tiziano es detenerse sobre ese momento tan dramático de la despedida de los amantes, con una Venus que de una forma un tanto insólita está tratando de retener a Adonis. Y este episodio en concreto, ese intento de retener a su lado a Adonis, es algo que no consta en las Metamorfosis de Ovidio y no consta en ninguna de las fuentes literarias que tenemos sobre el mito. Ello nos tiene que hacer pensar, ¿no?, en ese concepto de poesías con el que el propio Tiziano, con el que Felipe II bautizan estos cuadros, puesto que son cuadros que van más allá de ilustrar un episodio mitológico para intervenir en él y hacer poesía con él. Esto es, inventar narrativas e inventar episodios literarios que no tienen precedentes en las fuentes, pero que se pueden corresponder muy bien con la idea del mito de Venus y Adonis en este caso. Por no citar únicamente obras de Tiziano, podemos también señalar a un artista como es el Greco. El Museo del Prado pues tiene una importante colección de cuadros del Greco, algunos de ellos realizados durante su etapa de formación en Venecia, y luego ya del coleccionismo del siglo XVII sí que podemos destacar el lavatorio de Tintoretto, que es un cuadro realizado en un principio para una de las iglesias venecianas, llamada San Marcuola, y que es un cuadro que presenta una perspectiva un tanto insólita. Es un cuadro que no está hecho para ver de frente, es un cuadro conocido con el nombre de laterale, que en vez de estar hecho para ver de frente está concebido para mirar en una posición sesgada, una posición probablemente condicionada por su ubicación en la iglesia para la que se pintó. Siempre que estamos en los museos, pues un poco se nos olvida a veces que los cuadros que estamos contemplando no se pintaron para las paredes blancas del museo, sino que se pintaron para localizaciones concretas dentro de edificios. Y en ese sentido, el lavatorio de Tintoretto gana si lo observamos desde su extremo derecho, en una perspectiva que contribuye a crear una visualización del cuadro un tanto peculiar. Decíamos antes que el cuadro influyó precisamente por este aspecto, por su capacidad espacial para configurar un cuadro como fueron las Meninas. Posteriormente, de Veronés, me gustaría citar dos cuadros. Otro Venus y Adonis, que sigue en cierto modo el ejemplo de Tiziano, aunque en este caso no se representa ese momento tan dramático de despedida entre los dos amantes, sino que se ilustra un momento en el que el joven Adonis está dormido, después de sus ejercicios amorosos con la diosa del amor, está dormido en el regazo de Venus. Una Venus que le está abanicando con un abanico, y que está mirando un poco preocupada a uno de los perros de caza de Adonis, que hace el amago de querer levantar a su dueño para iniciar esa trágica caza, ¿no?, en la que el joven pues encontrará su muerte. Y posteriormente, por citar una obra de contenido religioso también de Veronés, tenemos El Cristo entre los doctores, que es un cuadro que ha de llamar la atención por su ambientación arquitectónica, ¿no? Una ambientación arquitectónica que demuestra cómo Veronés es un gran escenógrafo. De hecho, ahí tenemos el gran Veronés, pues hay que verlo en Venecia, ¿no?, en las iglesias, en el Palacio Ducal, que crea unas escenografías increíbles, ¿no?, para los edificios venecianos, y que en este caso se traduce a través de un fondo escenográfico que que demuestra un profundo conocimiento no solo de la arquitectura contemporánea, sino en concreto de la arquitectura de Andrea Palladio, una artista
que se va a convertir pues, en un verdadero revolucionador de la arquitectura veneciana, véneta, italiana, europea, mundial, podemos decir, y que estaba activo, ¿no?, en el territorio veneciano en la segunda mitad del siglo XVI. Nosotros sabemos que además Veronés y Palladio colaboran en una de las villas que diseñó Palladio, cerca de Venecia, en Maser, la Villa Bárbaro, de la que, pues para la que Veronés hizo además una serie de frescos que condicionaron, ¿no?, el interior arquitectónico de la producción palladiana. Y eso es lo que se puede ver también, ese conocimiento del arte de Palladio es el que se aprecia en el Cristo entre los doctores, que se piensa que también fue una de las adquisiciones de Velázquez en Italia. De esta forma hemos visto la relación que tiene Tiziano con el coleccionismo real español durante el siglo XVII. Pero ¿cómo termina esta relación de Tiziano con España? Bueno, en realidad podemos preguntarnos si ha terminado, ¿no? Porque precisamente, pues bueno, la pintura veneciana, como hemos dicho, no ha influido muy activamente en lo que ha sido el devenir de la pintura española. E incluso a día de hoy, pues bueno, visitar Tiziano y visitar a los pintores venecianos es pues una de las etapas turísticas obligatorias, ¿no?, en Madrid y en el Museo del Prado. Un dato que no hemos comentado es que el Museo del Prado posee la colección más grande de pintura veneciana, de pintura de Tiziano, y en concreto solo Venecia, reuniendo todos los cuadros de Tiziano, puede superar en número a la cantidad de cuadros que el Museo del Prado posee actualmente del maestro de Pieve di Cadore. No es una coincidencia, ¿no?, que el Museo del Prado haya ofrecido en los últimos años, ¿no?, tantas exposiciones, una dedicada a Tintoretto, una dedicada a Tiziano, otra dedicada a Las Furias, que es un prototipo en cierto modo inventado por Tiziano, y que después de todo, pues en España tengamos que prestar una atención muy grande a un pintor que ha sido tan determinante para nosotros y que para muchos de nosotros en cierto modo pues sigue vivo, al menos artísticamente hablando. Pues Santiago Arroyo, doctor en Historia del Arte y especialista en pintura veneciana, muchísimas gracias por explicarnos esta relación de amor entre Tiziano y España. Pues muchas gracias a vosotros. Hemos hablado de Tiziano y el coleccionismo de pintura veneciana en España. Es una pequeña muestra de los contenidos del curso de enseñanza abierta Grandes obras del arte español del Renacimiento y el Barroco en su contexto internacional, que dirige la catedrática de Historia del Arte Alicia Cámara, una oferta educativa de la UNED abierta a todos los amantes del arte.